Buenos días, niños. Estamos en nuestra clase de ciencias, en nuestra clase número 53, en donde el objetivo de la clase es analizar los efectos de la actividad humana en nuestros ecosistemas. Vamos a partir viendo un video. Debemos tener nuestro cuaderno entonces con nosotros. Recuerden que estamos en clase completa, así que el trabajo lo hacemos en conjunto. Una sorpresiva llamada de mi amigo Huachimingo me hizo viajar de improviso al archipiélago Juan Fernández, lugar que conocí tiempo atrás en condición de náufrago. ¿Para qué me quiere Huachimingo? No tengo la más mínima idea. ¡Ey, cuidado, que es frágil! ¡Ahora arriba! En el muelle me espera mi viejo amigo. ¡Juan Carlos! ¿Cómo está, Huachimingo? ¡Bien! ¡Qué bueno que viniste! Y cuéntame, Huachimingo. Disculpen, niños, ¿se escucha? Sí, bien. Renata, sabes que no te escucho nada cuando me hablas. ¿En serio? Sí, ahí sí. Yo sí escucho a la Renata. Ok, es que a veces se ve como entrecortado el video y también como que se ralentiza. Ya, lo voy a poner desde el principio. Renata, tal vez conexión. Ya, nos silenciamos. Está como retrasado el video. Gracias. Una sorpresiva llamada de mi amigo Huachimingo me hizo viajar de improviso al archipiélago Juan Fernández, lugar que conocí tiempo atrás en condición de náufrago. Chicos, necesito que se silencien. Me hizo viajar de improviso al archipiélago Juan Fernández, lugar que conocí tiempo atrás en condición de náufrago. ¿Para qué me quiere Huachimingo? No tengo la más mínima idea. ¡Ey, cuidado, que es frágil! ¡Ahora arriba! En el muelle me espera mi viejo amigo. ¡Juan Carlos! ¿Cómo está, Huachimingo? ¡Bien! ¡Qué bueno que viniste! Y cuéntame, Huachimingo, ¿por qué me mandaste a buscar en esta ocasión? Lo que pasa, Juan Carlos, es que tenemos un grave problema en la isla. Fíjate Huachimingo me cuenta que, desde que el hombre puso un pie en estas islas, hace más de 400 años, su flora y fauna, única en el mundo, se ha visto seriamente amenazada por especies foráneas. A mi alrededor solo veo acantilados y roca pelada, pero no siempre fue así. Aunque no lo creas, antes aquí había un bosque. El hombre lo quemó para criar ganado. El ganado, los conejos y el viento erosionaron el suelo hasta dejarlo convertido en este peladero. Me parece increíble. El 60% de la isla tiene algún grado de erosión. Al principio fueron las cabras, que llegaron con los primeros colonos. Se reprodujeron velozmente y su voraz apetito arrasó con la cubierta vegetal. El hombre también hizo lo suyo, talando e incendiando bosques para transformarlos en tierras de cultivo y pastoreo. Tiempo después llegaron los conejos, que hoy son una verdadera y silenciosa plaga. Ellos viven en cuevas que han deteriorado por completo el terreno. Además, se han comido hasta las piedras. Se comentan muchas cosas de ti, conejo. Dicen que somos los peores enemigos de la flora de Robinson Crusoe.
que hemos contribuido a la pérdida de la capa vegetal y que somos responsables de que el suelo esté desnudo en muchas partes. ¡Ah, te odio, conejo! Después del conejo llegó el coatí, un animal de origen amazónico que se esconde en los bosques de la isla. No veo nada, Guachimingo. ¡Silencio! ¡Que escucho un coatí! Hey, amigos, ¿Qué? síganme. ¡Oh! Cuéntanos, Coatí, ¿qué haces acá? A mí me trajeron para comerme los ratones, que también son plaga. Pero a mí me gustaron más los huevos y los polluelos de la fardera, una ave marina exclusiva de la isla. Entonces, en vez de ayudar, dejaste la escoba. Exactamente, tú lo has dicho. Pero el problema no se restringe solo a los animales. Para construir cercos, el hombre introdujo la zarzamora, un arbusto trepador dotado de poderosas espinas que crece vigorosamente a costa de otras especies. ¡Juan Carlos! La zarzamora es una de las especies introducidas que más daña nuestro ecosistema. Envuelve los árboles y plantas y los priva de luz, agua, espacio y nutrientes y los mata lentamente. Además, es refugio para ratones. Es verdad. ¡Oh! Para colmo, en los últimos años arribó a las islas una carnívora de temer, la avispa chaqueta amarilla. Juan Carlos, la chaqueta amarilla es la plaga más reciente que ha ingresado aquí a Juan Fernández. Llegaron hace 2 años y llegaron en barco. ¿Y qué daño hacen, Guachimingo? Aparte de picar muy fuerte, se comen a los insectos que polinizan las flores. Son lo peor. Sin duda, la alerta de Huachimingo no es gratuita. La introducción de especies está acabando con un ecosistema único, reserva mundial de la biosfera. Para variar, la culpa es del hombre, de su ambición y de su ignorancia. Y ahora que conoces el problema a fondo, Bodoque, ¿crees que tengamos alguna solución? Yo opino, Huachimingo, que el Oye, problema Bodoque, es... ese que va allá no eres tú. ¿Ah? ¿Y ese? ¿Ah? ¿Y ese de allá? ¿Y ese? ¿Ah? ¡Bodoque! ¿Qué? ¡Introduciste una nueva especie a la isla! ¡Los bodoques! Con permiso, Guachimingo. ¡Bodoque! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Ya, niñas. Miss, el Juanito, ya me olvidé el nombre. Dijo, ¿cómo vuelve? Esta es una especie rara de la raza humana. Bueno, de la mayoría. Se convirtió en plaga, ¿qué onda? Plaga, No coronavirus, persona, rojo, se puede transformar en una plaga en 5 minutos. A ver, Ni siquiera se reproducía, pero bueno. Yo al ver que hay muchas especies rojas, de plagas, de como se llame, y yo me voy y yo me voy. Yo me funo. Literalmente. ya. Entonces, Yo quiero morir muy joven. nos muestra la nota verde de 31 minutos, un viaje a la isla de Juan Fernández, en donde están ocurriendo distintas situaciones que tienen que ver con la actividad del hombre en dañar el ecosistema. ¿Qué cosas vimos ahí, por ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los problemas? Que introdujeron a las cabras que se reproducieron rápidamente y pelaron todo, se comieron todo. ¿Ya? También habían bosques y los talaron, los quemaron para colocar, por ejemplo, conejos, y los conejos se reproducieron rápidamente y arrasaron con todo. Introdujeron el árbol de la zarzamora que destapaba el sol a los demás arbolitos y el agua y todo. Muy bien. ¿Qué más?
introdujeron a otro animal que no era como un canguro, pero no era un canguro. Y que lo introdujeron para que se comiera los ratones, que era una plaga, pero terminó comiéndose los huevos de otros pájaros. O a ti. Ah, sí. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? También que introducieron como unas avispas de chaqueta que eran chaqueta amarilla y que a pesar de que picaban fuerte, extinguían a los otros insectos polinizadores, como por Exacto, ejemplo mariposas, abejas. exacto. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más quiere hablar? ¿Qué más? Mm, ¿Qué más vimos? Las ¿Qué más, niños? de la salsa mora. Sí, doctor Zamora. zarzamora porque eran como unas plantas bichosas. Que Como, tenían espinas y tapaban a los árboles y le quitaban la luz y el espacio y ahí vivían ratones. Exacto, niños. Y todo esto haciéndole un daño muy grande al ecosistema y por responsabilidad de quién? El ser humano. Del ser humano, ¿cierto? Del hombre. Responsabilidad también, irresponsabilidad y también un poco de ignorancia, ¿ya? Porque se traen nuevas plantas, especies foráneas, se traen animales de otro lugar con un fin, pero no investigamos si le hacen daño o no a lo que ya está. Como ustedes mismos dijeron, ahí está la chaqueta amarilla, ¿cierto? Que son carnívoras, que se comen a los insectos polinizadores, las cabras, los animales que erosionaron el suelo, lo dañaron y ya no pueden crecer pasto, ni hierbas, ni árboles ahí, porque también, porque trajeron estos animales para la ganadería sin saber el daño, entonces, o investigar el daño que estaban provocando. Claro, un beneficio para una cosa, pero un daño por otro lado. Y empezaron también a talar y a quemar los árboles. Tantas cosas, niños, que nos mostraron en esa isla, en la isla de Juan Fernández. Estamos ahí, la nota de este personaje, ¿cierto? Guachimingo y Juanín, ¿o no? Y bodaque. Bodoque y Guachimingo. Que estaban mostrando solamente algo muy pequeño, muy grande, en la isla de Juan Fernández. ¿Ya? Y eso ocurre a lo largo de todo el país. Hay efectos de la actividad humana en todos los ecosistemas. Una de las cosas que daña nuestro ecosistema, y lo vimos ahí también en el video, es la tala indiscriminada de árboles, ¿ya? Porque a veces sí hay que talar un árbol porque necesitamos madera, pero cuando esto es excesivo, es indiscriminado y cortamos más de lo que plantamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dañar nuestro ecosistema, vamos a alterar el suelo, lo vamos a echar a perder, lo vamos a erosionar, van a desaparecer el bosque nativo, que es muy importante el bosque nativo, Mi. Y además en crecer y además modifica seriamente el hábitat de muchos animales porque los animalitos viven en estos árboles, ya animalitos, insectos, se modifica no solo que no existan los árboles, sino que también modificamos el hábitat del lugar donde viven otros seres vivos. Dígame, Matías.
decir dos cosas, que en la empresa de mi papá, cuando talan un árbol, creo que plantaban como unos 100 o 1000, no sé cuánto, pero eran como esa cantidad, no sé cómo, no sé cuánto, pero pero plantaban harto. Y además, una vez yo estaba en la playa y vemos la montaña y en la montaña había un bosque nativo y entre medio había un bosque de pino. Y entonces eso significaba que fue intervención humana de que hizo eso, porque porque los pinos es una estrategia para las empresas que es para plantarlos y crecen rápido, pero lo malo es que dañan a la naturaleza y matan a otros árboles nativos. Exacto, muy bien. Claro, crecen rápido, entonces, claro, cortamos muchos árboles y plantamos pinos y crecen súper rápido, pero no son beneficiosos. Así que esa es una de las actividades que daña nuestro ecosistema. Otra que también la vimos en el video, ya son las especies introducidas o exóticas que provienen de otras partes del mundo, como vimos ahí el coatí, que parecía como un canguro que dijo la Aurora, ¿cierto? Que venía a comerse a los ratones, pero al final se estaba comiendo otra especie, entonces se estaban desapareciendo y no estaba ayudando para que lo habían traído, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con irresponsabilidad y con ignorancia, repito, ¿ya? Porque no investigamos y queremos cosas rápidas y no nos dedicamos a analizar las personas que hacen estas cosas, analizar, investigar cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas malas que pueden provocar. Entonces solamente pensamos en los beneficios que puede traer. Ah, sí, vamos a traer este animal porque va a matar a los ratones y que los ratones están haciendo daño, pero resulta que él no solo se alimenta de ratones, sino que también de otro. Entonces prefirió los peces, prefirió de alimentarse de otra cosa y al final lo único que ha provocado este animalito es dañar el ecosistema. Cuando traemos especies entonces de afuera, pueden resultar una amenaza, ¿ya? ¿Por qué? Por varias cosas, y una de ellas también porque compiten por alimento con otras especies. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en las cadenas tróficas, en las cadenas alimentarias que estuvimos trabajando? Cuando traíamos otro animal y se alimentaba de lo mismo, ya produce una competencia en el alimento y en el refugio. Tal es el caso del bisón. Ese animalito que está ahí abajo es un bisón norteamericano que fue introducido en Tierra del Fuego por la industria peletera, dada su apetecida y cotizada piel. Tras el fracaso de esta industria, el bisón fue liberado porque al final no nos sirvió, no nos entregó lo que queríamos. ¿Qué hicieron? Lo liberaron al entorno natural y comenzó a comerse las aves y a los roedores nativos de Chile. Ya lo mismo que pasaba con la chaqueta amarilla, con el coatí. Sí, Miss. Otra cosa importante también y que está dañando nuestro ecosistema es la caza, ya la caza indiscriminada. Ha provocado entonces que muchos animales se extingan o se encuentren gravemente amenazados. La desaparición entonces de estas especies produce graves alteraciones en las cadenas alimentarias, como por ejemplo es el caso de la chinchilla, que está ahí, que estuvo al borde de la extinción, ya debido a que fue cazada indiscriminadamente. Cuando hablamos de indiscriminadamente, porque niños, acá lo que hablamos es de cuando hacemos las cosas de manera indiscriminada y irresponsable, ya porque hay cosas que tenemos que hacer. Hay que cortar un árbol para poder construir una casa, o una silla, un mueble, ya un cuaderno, no sé. Hay que cortar, hay que realizar casa porque ¿por qué se puede cazar?
Porque, no sé, Anteriormente lo gastaban para comer. ya, para comer, por ejemplo, en lugares alejados, no sé, se sigue cazando porque tienen que comer. Ya. Ujú. Uno no puede cuestionar esas cosas. Lo que se cuestiona acá es cuando es excesivo, es ilegal, es indiscriminado. Entonces, ¿qué pasó? Que a la chinchilla se le estaba cazando de manera indiscriminada, ya, mucha caza. ¿Para qué? El objetivo era obtener su piel. ¿Para qué? Para hacer abrigos, ¿ya? Bueno, hay gente que ocupa pieles para vestirse. Esto igual es cuestionable, pero ¿a qué voy yo? Que empezó a desaparecer la chinchilla. Estuvo al borde de desaparecer, ¿ya? Con todas las campañas que han hecho diversas instituciones y las mismas personas, ¿cierto? De no usar piel de animales. Ojo, porque se usa, los animales lamentablemente los usan para hacer cosméticos, para hacer cremas, para hacer ropa, ¿ya? Entonces eso igual eh, es cuestionable, ¿cierto? Pero Desaparece la chinchilla y gracias a Dios por todas estas campañas no logró rescatarse la chinchilla. Dígame. Pero igual ahora existen como esos chalecos de piel, pero que es como piel de mentira. Sí, pues ahí no hay ningún problema, falsa, ¿cierto? Yo digo que sí, eso mismo, que todas las ropas, por ejemplo, que sean así, que sean así de piel falsa. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque provocamos, al cazar a los animales de manera indiscriminada, provocamos todo un desorden en las cadenas, en los ecosistemas. Y como las chinchillas son muy chiquititas, supongo que pillaron hartas. Claro, exactamente. Y Para- también, o Eso sea, es Mis, por ejemplo, también deberían hacerse, ¿cómo se llama? Más shampoo de así, o esos shampoo, debería reutilizarse la madera que se corta, porque cuando se corta la madera se saca la corteza y entonces la corteza que se saca la deberían reutilizar para hacerlo esos shampoo. claro, por ejemplo. mis, Dígame. que ustedes que también que cazan a animales y sacan su piel, o sea, primero los matan y sacan su piel y los convierten en abrigos y todas esas cosas. Claro. Eso es lo que estábamos hablando recién. O cuando le sacan los pies o patas al conejo porque da suerte. Sí, hay muchas cosas que no corresponden y que por campañas, ¿cierto? Por hacerlo público, hacerlo visible, se ha logrado parar hartas cosas con los animalitos. Vamos, otra cosa también que daña nuestro ecosistema es la sobreexplotación de los recursos naturales. Como les decía yo anteriormente, hay cosas que son necesarias y que hay que hacer, pero cuando lo hacemos de manera indiscriminada, ilegal, irresponsable, sobre explotación, por ejemplo, acá, dañamos nuestro ecosistema, ¿ya? Porque obviamente se pesca para poder alimentarse, ¿cierto? Se sacan moluscos para poder alimentarse, pero cuando ya hacemos las cosas de manera indiscriminada, de manera irresponsable, ¿cierto? Dañamos nuestro ecosistema, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país se ha dañado principalmente la población de erizos, de almejas, de locos, de merluza, de anchoveta y de jurel. ¿Por qué? Por una sobreexplotación, por una caza indiscriminada. Eso es lo que pasa. Por eso que, por ejemplo, medidas que se han tomado tienen que ver con la veda. ¿Se acuerdan que lo vimos en una... Sí, que es En una guía de lenguaje. es un delito cazar en veda, Sí, o sea, en esta ocasión, porque se claro. reproducen los animales. Por ejemplo, se decreta veda, ¿cierto?, para poder parar esta caza, para que se puedan reproducir, puedan crecer, ¿ya? Y ahí
Lamentablemente también existe gente que lo hace en esos periodos y provoca un daño peor, inmenso y grande. Entonces, el gobierno, por ejemplo, hacen este tema de la veda para poder parar esta caza indiscriminada y podamos tener erizos, almejas, locos, merluzas, anchoveta y jurel y todos los recursos marinos, y no provoquemos tampoco su extinción, ¿ya? Eso es súper importante. Eso también, entonces, cuando sobreexplotamos los recursos naturales, provocamos un daño inmenso a nuestro ecosistema. También yo pienso, ¿cómo se llama? Que se hace así, que se haga como porque en algún momento el hierro, el carbón y los minerales se van a acabar, en algún momento. Pero lo que yo creo que la solución que se hagan como una especie de hierro falso o de carbón falso y cosas así para poder subsistir, porque se necesitan los minerales, pero en algún momento se van a acabar, porque la tierra ya los generó y ya no va a generar más. Exacto, muy bien. Bueno, por eso yo les puse ahí importante que producto de las distintas actividades humanas que nosotros ya hablamos acá, la sobreexplotación, la tala, la caza, la introducción de otras especies exóticas, producto de todo esto, entonces muchas plantas y animales nativos se encuentran en peligro de extinción. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que muy pocos ejemplares de su especie, si no se toman las medidas necesarias, podrían desaparecer. Eso significa peligro de extinción, que están en peligro de desaparecer. Si no se toman las medidas, los países, los gobiernos, las personas no toman medidas, ¿cierto? Pueden desaparecer nuestras plantas y nuestros animales. Por ejemplo, tenemos el caso del loro tricahue y el chungungo. ¿Se acuerdan del chungungo? Sí, mi, es súper Sí, es como una nutria. Sí, exactamente. Sí, Ellos están en peligro de extinción, están en peligro de desaparecer, ¿ya? Esto se han catalogado en nuestro país como vulnerables, ¿ya? Esto quiere decir que si no se toman entonces, como les decía, las medidas necesarias para protegerlos, podrían desaparecer, ¿ya? También puede ser, también tenemos, nosotros en nuestro país tenemos bastantes, lamentablemente, y en el mundo muchos más. Ya también tenemos algunos ejemplos como es el pudú y el monito del monte, que también están en peligro de desaparecer. Dígame. Que también hay, ¿cómo se llama? Ese monito que está, ese monito que como que roba cosas, y ese monito como que lo consideran sagrado en un país, y por eso es muy, hay demasiados, y como no los cazan, hay demasiado y extingue a otras especies. Exacto, eso es lo que pasa. Vamos entonces a responder en nuestro cuaderno. Ya, número 1 dice, con todo lo que hemos hablado, ¿qué efectos tiene la tala de los organismos productores para las cadenas tróficas? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué pasa cuando talamos entonces? ¿Qué otros animales o plantas han sido introducidos en Chile? Ya aquí mismo ustedes han visto algunos. ¿Qué medidas ustedes, espérenme un poquito, déjenme leer las preguntas. ¿Qué medidas implementarías tú para detener la caza indiscriminada? Número 4, ¿qué sucedería con los seres vivos que se alimentan de los locos y de las almejas si estos invertebrados se extinguieran? Número 5, ¿qué responsabilidades crees que tiene el ser humano en el peligro de extinción en que se encuentran algunos animales? ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? ¿Qué acciones podemos realizar las personas para protegerlos? Y número 6,
Si fueras una autoridad chilena especialista en medio ambiente, ¿qué medidas impulsarías para proteger nuestra flora y fauna? Ya, ahora sí, ¿quién me quería preguntar algo? Yo mismo. Dígame. ¿Qué significa tróficas? Todo lo que hemos estado viendo, las cadenas alimentarias. Ah, ya. ¿De quién se come qué? ¿Alguien más? No, Miss. Ok. Los espero entonces, que vayan respondiendo. Les voy a dejar ahí las preguntas. Espérenme un poquito. Ya, ahí están las preguntas, los espero. Me van avisando cuando vayan terminando. Ok. Miss, Dígame. de que la Renata preguntó, o sea, dijo de que no entendí la primera pregunta, dijo la Renata. La primera pregunta tiene que ver con qué le pasa a los organismos productores cuando nosotros talamos cuando el ser humano tala. ¿Qué le pasa a los organismos productores? ¿Qué pasa con las cadenas? Vamos a recordar qué son los organismos productores. ¿Alguien se los puede recordar? Yo sí. Yo, Miss. Ya, Ignacio. Planta. ¿Cuáles son los organismos productores? Las plantas que hacen su propia comida. Exacto, muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué pasa si los talamos en esta cadena? Porque hay organismos que necesitan de estos productores. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos que tiene cuando talamos? ¿Ahí sí o no? Miss, pegué las preguntas en el chat y no se puede ver. Sí, pero es que las quiero dejar ahí porque no Ah, todos ya. para poder vayan respondiendo, vayan mirando la pantalla y vayan respondiendo. Gracias.
¿Cómo vamos? ¿Niños? Me falta una, Miss. Ok. Vamos. Para que podamos revisar. Listo, Miss. Listo, Miss. ¿Ya, niños? Listo, Miss. Ay, Miss, por si acaso se le escucha a 10.000 kilómetros. Ya. No sé. Ya, chicos. ¿Revisamos? Vamos viendo entonces. ¿Qué efecto tiene la tala entonces de los organismos productores para las cadenas tróficas? ¿Quién quiere responder? Número 1. ¿Quién dijo yo? Chicos. ¿Están? Yo, Miss, la Aurora. Gracias, Aurora. Dígame. La cadena se destruiría ya que los consumidores primarios, que serían los herbívoros, no tendrían de qué alimentarse, entonces se morirían y los secundarios, que serían los carnívoros, tampoco se alimentarían y se va arruinando la cadena. Exacto, muy bien. Todo tiene efectos para todos, no solamente para un grupo, ¿cierto? Como muy bien dijo la Aurora, para los herbívoros, ¿cierto? Les afectaría inmediatamente, pero también para los carnívoros porque morirían, se extinguirían, ¿cierto? Dañarían toda esta cadena. Excelente, muy bien. Gracias, Aurora. ¿Qué otros animales o plantas que han sido introducidos en Chile conocen ustedes? Aparte de los que tenemos ¿Que se crearon en Chile? Dos aves, pero sus nombres son muy raros. ¿Quién? Yo conozco dos. Siamus, Miss, yo. y Caitella californica. Sí, ya la puedo decir Ya, la que me tengo. Miguel Enzo. Renata. Mira, el jabalí, la cabra y el chivo. Ya, muy bien. Gracias, Miguel Enzo. Yo solo conozco uno, pero bueno. Dígame, pues. El faisán. Ya, muy bien. El jabalí, El jabalí, muy bien. El toro también. el burro, Sí, también. El coatí, como vimos en el video. ujú, El castor, también introducido.
Miss, la plaga roja. El pato, la codorniz. Miss, el mono que salía ahí rojo, ese también se reprodució acá en Chile. El reno, Sí. el Muy bien. ciervo. Hay peces, hay aves, hay anfibios que son introducidos, han sido introducidos en Chile. Muy bien. La rata mixtera. Hay, hay unos salmones que son también introducidos, que no son chilenos. Mucho. Vamos con la 3. ¿Qué medidas implementarían ustedes para detener la caza indiscriminada? Ya, Renata. Sí. Comer de frutas, plantas y otras cosas, pero no carne. Ya. ¿Qué más? ¿A qué se le ocurre otra medida? Yo haría para los animales que están como en peligro de extinción, como ya se ha hecho, haría un parque y que solo puedan entrar los encargados para alimentarlos. Ya. Nada más. Bien. Hasta que se reproduzcan y de ahí los liberamos. Ok. Bien. Una buena medida también. Además de cambiar la alimentación, como dijo la Renata, también puede ser una medida. Perfecto. ¿Qué más? ¿Tiene otra medida? ¿Nadie más? Miss, yo, Dígame. no destruir las cadenas tróficas y no talar árboles o plantas. Ya. Ya, ok. Estamos viendo las medidas para detener la caza. ¿Alguien más? Ah, Ya, gracias. Entonces los que me dieron sus respuestas. Vamos con la número 4. ¿Qué sucedería con los seres vivos que se alimentan de los locos y de las almejas si estos invertebrados se extinguieran? ¿Qué pasaría? se rompería toda la cadena. ¿No es cierto? O intentarían alimentarse de otra cosa que no pueden y les haría mal. Exacto, también puede ser una posibilidad. Y, La nutria come almejas y los locos. ¿sí? Sí. ¿Quién más? Vamos con la 5. ¿Qué responsabilidades creen ustedes que tiene el ser humano en el peligro de extinción en que se encuentran algunos animales? ¿Y qué acciones pueden realizar las personas entonces para protegerlos? ¿Tiene la responsabilidad del ser humano? A veces puede ser, pero también puede ser gracias a la naturaleza, porque puede que, no sé, esté en una madre, por ejemplo, si esté en un animalito, una cadena alimenticia cerca de un volcán, entonces ese volcán explota, entonces puede extinguir a algún animal. Sí. Entonces también puede suceder con que la naturaleza también sea. Exacto. Muy bien, muy bueno tu aporte, Matías, gracias. No solo tiene que ver el hombre, sí, muy bien, el hombre también tiene mucha responsabilidad, pero también hay cosas que tienen que ver con la naturaleza. Exacto. Muy bien, Matías, gracias. Como los Y eso no temblores. lo podemos detener, pero en cambio las acciones del hombre sí las podemos detener, ¿Cómo lo podemos ya que podemos aprender de nuestro error y así no hacerlo. Muy bien. ¿Y qué cosas se les ocurre entonces que podemos hacer las personas? O aquí lo podemos asumir como fuera No una posibilidad. contaminar, no quemar cosas. Ya, no contaminar, no quemar cosas. Ya. Bien.
También hay personas que van como de vacaciones y se encuentran con un animal y lo alimentan con su comida y les hace mal. También, No, sí. no se debe hacer eso. Entonces hay que protegerlos, muy bien. Niños, y si fueran una autoridad, ustedes, como lo hemos visto en historia, si fueran un presidente o una presidenta, o fueran un diputado o un senador, ¿qué harían ustedes? ¿Qué medidas impulsarían ustedes para la fauna? Negaría la casa Prohibirían inclinada. la caza, ¿ya? Yo, Miss Amparo Vergara, ¿Qué haría usted, Amparo? hablaría con el gobierno para hacer leyes, para no quemar bosques, no matar animales en extinción, no sacar ni locos ni almejas si están en veda o si no, serán 40 años en la cárcel. Ya, 40 años en la cárcel. Yo también digo, ¿cómo se llama? A pesar de mejorar la salud y cosas así, también yo haría eh, eh, em, lo- ¿cómo se llama? Desde el inicio de la primavera hasta el final de la primavera que se colocara veda. El primer día de primavera sería veda hasta el último día de primavera sería veda. ¿Ya? Y Amanda, hasta las 24 horas, todos los días. ok. Yo pondría también leyes como el amparo de que de no quemar bosques ni nada y poner puntos de reciclaje y de basura en todas partes para que la gente no contamine el medio ambiente y no haya tanta basura. Perfecto, muy bien. ¿A quién más se le ocurre otra cosa? Si fueran presidente, diputado, senador, alcalde, alcaldesa. Que no hubiera racismo, que no tiren basura a la calle, que protejan el medio ambiente. Ya, pero tenemos que pensar en medidas concretas. Por ejemplo, han dicho leyes, cárcel, multas, ¿Por qué tú me miras también? medidas concretas. Aurora, Pero es como, es muy triste que se tenga que hacer esto, como si haces tal cosa te vas a la cárcel por la naturaleza. Deberían tener, la gente debería tener ya como, debería tener conciencia de lo que pasa. exacto. Sí, pues, lamentablemente no es así, y como no es así, se ha tenido que, y ojo que hay leyes de protección, hay multas, hay penas para las personas que hacen cosas, talan indiscriminadamente o cazan indiscriminadamente, sí, hay, pero tampoco se cumplen, entonces, bueno, la labor, como para cerrar un poco la clase, la labor está en ustedes, los niños, en ayudar entonces a crear conciencia a las personas, a las futuras generaciones, a los adultos. Siempre hay tiempo para revertir las cosas, así que eso es súper importante, que podamos tomar conciencia y poder tener nuestro planeta lo mejor posible. ¿Ya? Ya, chicos.